Ahí está. Bueno, yo no estuve la vez pasada, así que coordínenla la clase ustedes, no sé cómo es la dinámica, soy un invitado más. Está bien, Daniel. No, bueno, sí, nosotros en el encuentro, siempre en los encuentros de foro, tuvimos esta primera introducción como para poder retomar el trabajo práctico que tienen para presentar. Y en función de esto también las preguntas, buscábamos primero un espacio a ver cómo estaba resultando el trabajo grupal, eh, primero la dinámica, si de algún modo han ido, bueno, si están, por supuesto, en esta tercera entrega ya sería interesante también escucharlos a ver cómo están los grupos trabajando y bueno, y en función de eso también, ¿no? Dudas, preguntas y sobre eso, bueno, se avanzaba las temáticas que se consultaban, así que sería importante escuchar a quienes están, a ver si ¿no? Tienen estas consultas, dudas, algunas reflexiones que quieran mencionar del trabajo. Decíamos también nosotros, bueno, quizás si quieren dar lectura a algo que ustedes consideran bueno, que quiere alguna explicación, ¿no? Me parece este momento importante para que podamos dialogar juntas y juntos. Pueden levantar O la mano. Sí, sino que planteen qué dificultades tienen claro, sí, sí, en la sí. elaboración, o dudas, Exacto, sí, preguntas. sí, bien. Ahí levantó la mano, sí, Daniela Benavide. Si quiere Hola, muy buenos días a buen todos, ¿cómo les día, va? buen día. Más que nada le quería consultar, nosotros estuvimos el fin de semana ya haciendo el trabajo con mi grupo, excelente, muy lindos realmente los temas que hemos trabajado. Queríamos hacerle la consulta más que nada con la última pregunta del trabajo, que ahora mismo se las digo porque lo tengo acá, al trabajo que dice, ¿por qué la figura histórica, científica y cultural de Hipatía de Alejandría representa la transición entre la antigüedad greco-latina y el nacimiento de la medievalidad temprana? Con respecto a esa información, a esa pregunta en realidad, no es que se nos ha sido complicado, sino que hemos visto que en el texto como que faltaba un poco de información. Bueno, No había en- problema si sacábamos quizás obviamente de sitios confiables, de universidades y demás. bueno, si usted lee al final de lo que dice el módulo siempre, o en otros módulos, ustedes tienen toda y absoluta, total y absoluta libertad de consultar la bibliografía que consideren, siempre que esa bibliografía sea una bibliografía académica reconocida, siempre que sean, no vamos a estar con Wikipedia, enciclopedia libre, porque está bien, eso es de divulgación, pero por ahí tiene errores, por ahí tiene información desactualizada, pero sí trabajar con autores fiables, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver la película de Amenábar, que es eso también fundamental para contestar esa pregunta. Por eso como recurso audiovisual, se les sugiere la película Ágora, ¿no? De Alejandro Amenábar, y ahí se puede ver bien. Tercero, tengo acá el módulo, ¿no? Respecto a la pregunta que usted dice, ¿por qué la figura histórica, científica y cultural? O sea, lo primero que se plantea son tres caracterizaciones de Hipatía.
Primero el tiempo, siglo 300 o 400. Estamos en pleno momento donde el Imperio Romano entra en decadencia y la embestida, ¿no es cierto?, fuerte de los llamados discursos monoteístas, como ya hemos explicado en la clase, va carcomiendo las bases, ¿no?, sobre todo culturales y políticas, y las bases, sobre todo, del discurso politeísta, lo va socavando al Imperio Romano y va amenazando seriamente, ¿no?, va produciendo seriamente procesos de disgregación en su interior. Lo que no quiere decir que todavía esté muerto, por eso hablamos de transición. Transición es un espacio que es gris, que no es ni blanco ni negro, no es ni una época ni otra, sino que es un espacio donde, como decía Antonio Gramsci, ¿no?, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Lo viejo bosteza, dice, y ya se duerme en el sueño eterno, y lo nuevo recién está comenzando a gatear, decía, ¿no?, Gramsci. O sea, hablaba del concepto de transición como algo que es un momento gris, es una etapa incierta, donde no están claros los dominios ni los discursos. Entonces, por eso, esa figura que es histórica, porque representa un momento, es científica, porque por eso hemos puesto los datos biográficos y su producción intelectual, y al mismo tiempo representa un momento cultural en la historia de las ideas, en la llamada historia intelectual, que es un poco la historia nuestra, la historia de la educación. Representa un momento que es un momento, podríamos decir, un punto de inflexión, un momento de cambio, un momento de disputa muy fuerte entre el discurso monoteísta cristiano, que está encargado de destruir todos los resabios de la cultura occidental y de imponer, ¿no es cierto?, desde su monoteísmo tan férreo, desde una patrística tan fundamentalista, todo, ¿no es cierto?, los cánones culturales que representan la lucha contra lo que ellos llaman el paganismo, o las culturas paganas, o las viejas culturas politeístas. De ahí la violencia que encarna, primero, la vida de Hipatía, porque es una mujer, y eso de por sí representa un acto de violencia simbólica muy fuerte hacia una sociedad extremadamente patriarcal, tanto en la dimensión de los romanos como en la dimensión de los cristianos. No se olviden ustedes que tanto para los romanos, más allá de que valorizan a la madre, como para los cristianos, la idea de, y obviamente los griegos, de donde deriva toda esta cultura, la mujer tiene que estar encerrada en su casa. La mujer es prisionera del gineceo y está pensada solamente, su realización solamente está dada por la maternidad. Entonces, la figura de Hipatía hiere ese estado de cosas, pone en cuestión, humilla, como se decía, por eso genera tanto odio, humilla a muchos varones, hombres que se sienten inferiores a ella, y por eso también hemos puesto la figura, hemos mencionado la figura de Hildegarda de Bingen, y por eso también hemos traído a colación una figura más cercana a nosotros, que son posteriores, como la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que, salvando los tiempos, la distancia y los lugares, prácticamente fueron también íconos culturales, ¿no?, de lo que significa, en el caso de este tiempo, la figura de Hipatía de Alejandría. En este caso habría como una especie, ¿no?, de comparación. ¿Y por qué? Por eso, dice ahí, representa la transición entre la antigüedad grecolatina y el nacimiento del medioevo temprano. Donde ella está justo en el siglo 300, está justo en el medio, ¿no?, terminando la antigüedad y naciendo la medievalidad. Entonces, desde ese lugar me parece que ustedes tienen que contestar la pregunta para que nosotros veamos cómo los tiempos históricos no terminan cuando uno cree, o no todos los tiempos históricos son simétricos. El dominio militar y político del Imperio Romano se extiende hasta el 476 después de Cristo, cuando cae Roma en manos de los ostrogodos, los visigodos y todos los pueblos
sojuzgado que ellos tenían de la Europa Oriental, ¿no es cierto? No es menos cierto que ya un siglo antes el discurso cristiano, el discurso del monoteísmo cristiano se ha empeñado, ¿no es cierto?, en destruir todas las bases y fundamentos de lo que se llama la civilización antigua. Y eso se muestra claramente en la lucha que en esa ciudad donde vive Hipatía, que es Alejandría, se ve claramente en las luchas que se producen entre estas dos fracciones, la fracción de los cristianos y la fracción de los, ¿no es cierto?, grupos politeístas de esa ciudad. De alguna manera seguían creyendo, ¿no?, en toda la tradición griega o en toda la tradición romana en materia de trascendencia. Bueno, todos sabemos que las religiones son una forma de control social y están fundadas en mandatos muy duros, no son, por eso se llaman dogmas, no se los cuestiona, se los obedece. Entonces, acá de lo que se trata es de imponer un nuevo mandato en la sociedad, una nueva, ¿no es cierto?, cosmovisión acerca de qué es lo que pasa más allá de la vida, una nueva cosmovisión metafísica. Bueno, eso va a generar terribles luchas, terribles desencuentros, ¿no? En nombre de Dios se ha matado a mucha gente en este mundo, ¿no? Y se han hecho cosas muy crueles, como por ejemplo lo que hicieron los cristianos católicos, con Hipatía, ¿no? Que no solo la mataron, sino la descuartizaron en pedazos, ¿no es cierto?, y la cortaron con cuchillo. Porque una mujer como ella, que era, ¿no es cierto?, pagana, que era atea, para decirlo de algún modo, no creía en el Dios monoteísta que se imponía, ¿no es cierto?, era a todas luces lo que nosotros podemos decir, o después lo va a decir el discurso de la Contrarreforma, va a ser, ¿no es cierto?, un ateo, un apóstata, ¿no es cierto?, un tipo que duda de Dios o un sacrílego, ¿no?, y tiene que ser castigado. Entonces, todo eso representa para nosotros, pero además educativamente representa esta figura tan interesante, tan triste además y tan cruel, además porque Hipatía era una mujer inteligente, ¿no?, una mujer que ya en ese tiempo, y faltaba todavía como 1000 años para que Copérnico en 1300, 1400 publique su libro sobre las circunvoluciones de la Tierra y el universo redondo y todo lo demás, ¿no?, y la concepción heliocéntrica del universo, y ella ya, digamos, junto con otros griegos, ya hablaban de la redondez de la Tierra, ya hablaban, ¿no?, de los planetas, ya hablaban de un universo abierto y no cerrado, que era otra cosa que defiende con mucha dureza el cristianismo, ¿no?, un universo plano, cerrado, donde el centro del universo es la Tierra, y el Sol no es nada más que un astro lejano. Bueno, la concepción heliocéntrica moderna refuta todo eso, y todos sabemos que la Tierra es solo un planeta que gira alrededor del Sol. Bueno, toda esa discusión también ya está presente en ese momento. Y faltan todavía algo así como 1200 años, como les digo, para que Copérnico publique su libro, ¿no es cierto?, de Orbitum Celestus, o sea, esta idea de que los planetas son los que giran alrededor del Sol, y no la Tierra el centro del universo, ya está planteada por Hipatía en cierto sentido, redondez de la Tierra, ¿no? Bueno, todo eso que está en cuestión y en debate es lo que hace tan apasionante la figura de Hipatía, pero también significa el final y el comienzo de dos tiempos, que es lo que más nos interesa a nosotros educativamente. La antigüedad greco-latina propiamente dicha, desde una perspectiva cultural y pedagógica, y el nacimiento de la medievalidad temprana desde una perspectiva, ¿no?, cultural y pedagógica. No sé si le contesto la pregunta, pero por eso hablamos de figura histórica, científica y cultural, como dice la pregunta, en el marco de esa transición, ¿no? No la hemos elegido. Hay otras películas, pero creo que por todo lo que es ella como mujer, como intelectual y como científica, creo que vale la pena recordarla, ¿no? No olvidarla, pero además por lo que representa históricamente.
No sé si le he contestado la pregunta, pero Sí, sí, profe. Sí, sí, perfecto. Otra cosita que le quería preguntar, ¿cómo se llamaba, cómo dijo que se llamaba la película que usted nos recomienda? la que está recomendada, recomendada si usted lee con atención el módulo, va a ver que hay en los llamados recursos audiovisuales, ¿no es cierto? Primero dice, los recursos audiovisuales son un video, Historia de la Educación en Grecia, otro video, que es Historia de la Educación en la Antigua Roma, después tiene fichas de PowerPoint, El mundo antiguo y su cultura, Historia educativa de Grecia antigua, la educación del niño romano. Esas son fichas de PowerPoint. Después tiene como representación gráfica la línea de tiempo de Grecia, tiene la línea de tiempo de Roma. Todo esto es para que se ubiquen ustedes en el tiempo. Tiene dos cuadros sinópticos, ¿no? O mapas conceptuales, Grecia antigua, Roma antigua, y tiene película de ficción Ágora de Alejandro Amenábar, 126 minutos. O sea, todo ese conjunto de llamados recursos audiovisuales complementan, ¿no?, lo que está en el módulo como bibliografía y lo que está subido ya en el blog como dossier bibliográfico digital. Por eso es importante el grupo, por eso es importante que ustedes como grupo se dividan las tareas y después las integren en el informe final, que son las respuestas a las preguntas. Si no es necesario que todo el grupo vea todo, pero sí es necesario que el grupo integre todo, porque se llama la división, ¿no es cierto?, del trabajo. Unos pueden ver los videos, otros ven las películas, otros ven los PowerPoint, y después con toda la información que sacan, elaboran las respuestas de las preguntas. Es lo que se les recomienda, ¿no? Ahí dice, Perfecto. la bibliografía básica se adjunta al módulo, la obligatoria es la que se presenta en el dossier digital, entonces diferenciamos bibliografía básica, que es la que está en el módulo, que es cortita, que es puntual y que obedece a lo que se llaman los formatos modulares en educación a distancia o en pedagogía virtual. Luego ustedes tienen un segundo, ya la bibliografía obligatoria, que es la del dossier digital, más decimos las fichas impresas de PowerPoint y la bibliografía complementaria que está indicada en el programa de contenido de la materia. O sea, nosotros trabajamos con 3 soportes bibliográficos: la básica, que es la que se adjunta al módulo, la obligatoria, que es la que seleccionamos en el dossier digital, y después, bueno, la otra bibliografía mucho más amplia, ya que ustedes quieran leer, que es la que está en el programa de la materia. Y eso se complementa con las fichas de PowerPoint, que son también muy importantes porque esas fichas son como resúmenes, ¿no? Esas No, fichas a ustedes le dan la idea de una cuestión sintetizada y que una vez que ustedes leen, escuchan las clases y leen la bibliografía, la ficha de PowerPoint es como la síntesis final que les cierra la información que ustedes están trabajando. No sé si se entiende lo que digo. sí, 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 perfecto. No, nosotros, por ejemplo, como grupo, todos vemos todos los materiales que ustedes nos envían, ya sea los PowerPoint los vimos, los videos, todo eso los vimos. Lo que pasa es que se me había perdido esa parte de la película, como está abajo de los cuadros, se me había perdido a mí. Pero Sí, sí, ahí sí, está chiquito y dice 7 películas de ficción Ágora de Alejandro Amenábar. Pero además, claro. además es un gusto ver la película misma, porque es No, una sí, todas película. las películas que usted nos recomienda son excelentes, profesor, inclusive la anterior que nos dio de los coristas era excelente la película realmente. A nosotros, a todo el grupo nuestro, nos ha encantado realmente. Sí, después tengo algunas otras películas ya de humor negro que ya en algún momento les voy a adjuntar. No, no, eso es mentira. Pero sí, la idea es que seleccionemos películas que realmente representen y tengan una relación directa con los temas que estamos tratando. En otro tiempo, nosotros, para ver la cuestión del Imperio Romano desde una perspectiva histórica y más cruel y más vinculada
concepto de pan y circo. Acuérdense, era un concepto que utilizaron mucho los emperadores romanos, pan y circo, ¿no es cierto?, para el pueblo. Diversión y, digamos, no dejarlos que se mueran de hambre, pero que siempre vivan en la pobreza. El concepto de pan y circo está muy asociado al otro concepto de divide et impera, ¿no? En la medida que mantengas dividida a la gente, vos vas a poder construir tu poder, que son las fuertes, digamos, consignas de la vida en Roma antigua. Estaba la película El Gladiador, que era una película que también valía la pena verse para ver, digamos, todo el poderío militar del Imperio Romano, ¿no? Y que es importante para contrastarlo con los hechos y los relatos culturales que nosotros trabajamos. Porque acuérdense que la guerra no es nada más que la extensión de la política por otros medios. Y la educación es la extensión de la guerra y de la política por otros medios también. Así que bueno, no sé si está claro lo que estamos diciendo. Sí, sí, profe, muchísimas gracias, está clarísimo. Bueno, el día también está claro, veo que está saliendo el sol, lo cual está muy bueno, ¿no? En serio. Sí, Los días nublados a mí me produce algo así como depresión. No depresión, pero es como que... no, yo solo quería agregar algo, si me permite. Sí, sí, Sí. Liz, por favor. No, sí, solo como para, bueno, digo, uno hace estos análisis me parece interesante la pregunta, digamos, de- del estudiante, porque tiene que ver con esto, con que uno también esa figura, por qué uno también pregunta, ¿no? En este sentido que decía, por qué consideramos que está en un momento de inflexión, de cambio, de transición, y qué es lo que representa también ella, ¿no? Como en esto de que nosotros de algún modo la representamos y se representa como encarnando toda esa cultura grecolatina y al final de ella, no es menor también pensar, digamos, cómo ella representaba también ese abordaje y ese estudio de la ciencia, siendo mujer, ¿no? Entonces, en este sentido, como también digamos, uno puede traducir ese misogismo que de algún modo también caracterizaba las religiones orientales, ¿no? En esos momentos, y que también de algún modo es esto, ¿no? Como había un libro, me acordaba el libro este de la Edad de la Penumbra, donde también de algún modo menciona esto, ¿no? Como ese primitismo, ¿no? Religioso del cristianismo de esos primeros inicios, también tenía de algún modo esto, ¿no? La destrucción, sobre todo, la victoria tenía que ver con aniquilar, ¿no? Me parece que no era solo el triunfo, sino era aniquilar esa cultura. Y la mujer en sí representaba hasta esto, ¿no? En ese contexto. Digo, al ser también en este sentido, digamos, la representante, ¿no? De cómo el abordaje de la ciencia pasaba también por ella. Entonces, creo que ahí hay algo también interesante en esa transición que después vamos a ver en la Edad Media de esto, ¿no? Digamos, cómo el rol y la figura de la mujer, ¿no? Para las religiones y en general, bueno, por supuesto en detrimento y, y bueno, obviamente no dándole el lugar, digamos, continuando con una línea, ¿no? Me parece ahí interesante de análisis. Pero además, para que nosotros también aprendamos a conocer los fundamentalismos. Así es. Y los fundamentalismos y los dogmatismos no te llevan a ninguna parte, al contrario, oscurecen la conciencia, pero además para que también veamos cómo las religiones, no lo digo yo, no lo dice mi amigo Fortunato Malimachi, especialista en sociología de las religiones, y que él dictó uno de los mejores módulos cuando yo cursé el doctorado, y que actualmente es profesor de la Universidad de Buenos Aires, un tipo muy capo, en cuestión de sociología de las religiones, y él dice lo que las religiones tienen, lo que menos tienen las religiones son de ser discursos piadosos, sino que están asentados en una violencia simbólica muy fuerte, en una violencia simbólica que es totalmente vinculada a fuertes procesos de aculturación y destrucción de aquellos discursos que se contraponen al discurso que se pretende imponer, ¿no? Y es lo que pasa con la antigüedad grecolatina desde el lugar del discurso cristiano y sobre todo católico, apostólico, romano, occidental, porque eso también hay que hacer esa diferenciación.
No es lo mismo la Iglesia Católica Apostólica de Occidente, cuya sede organizacional va a ser Roma y el Vaticano, que la Iglesia Católica Apostólica de Oriente, ¿no? O la llamada Iglesia, ¿no? Que tiene sede en Constantinopla y que está mucho más influenciada por la patrística oriental, por el discurso griego y en cierto sentido por el discurso hasta turco, ¿no es cierto?, árabe, los famosos maronitas, ¿no? La iglesia maronita que no tiene papa, sino tiene no sé cómo se llama la figura, ¿no? Entonces, eso también es muy importante decirlo. Son discursos profundamente destructivos, o sea, embisten duramente desde un lugar de la disputa contra aquellos discursos alternativos o los discursos que en cierto sentido la cuestionan o los discursos que se contraponen. El caso de la conquista de América es clarísimo. Se impuso de manera violenta, de manera, ¿no es cierto?, con a cosas atroces, como fue la Inquisición, un discurso en el que había que creer y frente a eso no hay nada. Es una universalidad forzada y fuera de eso no hay nada, ¿no? Fuera de eso todo es paganismo, ¿no? Te vas al infierno. Esa universalidad forzada de ciertas religiones, como lo hicieron, por ejemplo, lo hizo el Islam en toda la Europa, en toda la Asia Menor y el Asia, ¿no es cierto?, indostánica, bueno, también lo hizo, y como lo hizo el discurso protestante en el norte de Europa. Acuérdense, en Alemania es el lugar donde más mujeres se quemaron durante la historia de la Reforma Católica, y se quemaban mujeres en nombre de Dios, ¿no? Entonces, esa poca indulgencia de la que tanto se habla es propio de estos discursos, porque en el fondo son discursos ideológicos. Es una manera de ver el mundo. Y más allá de lo que cada uno crea en sí mismo, que tiene todo el derecho a hacerlo, porque eso ya es discurso privado, nosotros, desde las instituciones públicas, tenemos la necesidad de estudiar estas cosas, conocer estas cosas, porque nosotros apostamos a que ustedes piensen en sus propias cabezas y no que se guíen por ahí por mandatos dogmáticos que creo yo que no son útiles, que te llevan al fanatismo o te llevan, ¿no es cierto?, a eso que decía Liz, a no poder ver con claridad por qué una científica tan apreciada, además una mujer estéticamente linda, ¿no?, va a ser tan horriblemente castigada por aquellos que hablan de la piedad, por aquellos que hablan de Dios, por aquellos que hablan del amor y de todas esas cosas, pero que la mujer es la encarnación del demonio, es la que le da la manzana a Adán, ¿no es cierto?, es la personificación del diablo, y si no es virgen es prostituta, ¿no? O sea, todos son blancos o negros. Lo que menos tiene que hacer es pensar. Acuérdense, el derecho canónico, el sexo solamente está orientado a la reproducción y no al placer. Tiene vedado el placer, porque el placer es pecaminoso. Bueno, ¿no? Un derecho que se mete hasta en tu mesita de luz. Entonces, todas estas cosas son las cosas que en espacios de pensamiento las tenemos que hacer para no caer, vuelvo a repetir, en los fundamentalismos, porque ningún fundamentalismo es bueno. Y si no, preguntémosle a Hipatía, ¿no?, ¿cómo terminó? Entonces, yo creo que de eso se trata esta materia también. Es una materia en donde estamos viendo historia de la cultura, o si ustedes quieren, historia intelectual. Estamos viendo cómo piensa la gente. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y yo creo que eso además es la universidad. Esos son los saberes superiores, ¿no? Los saberes que tienen una visión donde, a diferencia de que descubrimos el objeto de estudio de Manuel, en las ciencias sociales se descubre poco, se construye el objeto de estudio mucho, porque ya está descubierto. Esto que nosotros decimos ya lo ha escrito mucha gente, lo ha repetido mucha gente, lo ha estudiado mucha gente, y nosotros lo que hacemos es una reinterpretación de los hechos, pero los hechos ya están. Así que bueno,
yo creo que es un tema apasionante y es el momento en que nosotros nos situamos en el despegue de nuestra propia cultura, en el ADN de nuestra cultura, ¿no? Entonces, de nuevo, pedagogía y educación. Acá estamos viendo las fuentes pedagógicas. Ya después vamos a ver los procesos educativos. No sé si hay algo más, alguna pregunta más. Creo que he leído en el chat. Si usted, señorita Reynoso, se fija en los mapas conceptuales del módulo, ¿no? Va a ver cómo, por ejemplo, usted tiene en la pantalla, lo tengo en este momento, líneas de tiempo de Roma. Va a haber 3 momentos. La Roma arcaica o la Roma, ¿no? Llamada monárquica. Algunos le llaman la Roma, ¿no es cierto?, de los estoicos. Después tiene la Roma republicana y después tiene la Roma imperial. En el mapa de tiempo, en la línea conceptual de arriba, en el mapa conceptual, en la línea de tiempo en realidad, si se ubican las etapas de Grecia antigua, va a ver que está la Grecia arcaica, la Hélade, o la Grecia de los aqueos, que son los primeros pobladores, ¿no?, de esta península de Grecia. Después va a haber la Grecia republicana y la Grecia helenística. Curiosamente, las tres etapas históricas entre Grecia y Roma son contemporáneas, quiere decir que con pequeñas diferencias de tiempo coinciden, ¿no? Y a eso se refiere la pregunta que hace alusión a esos 3 momentos históricos. Y obviamente, en esos 3 momentos históricos, usted va a encontrar 3 procesos educativos claramente diferenciados. En el caso de Roma va a encontrar a Homero y Hesíodo. En el caso de la Grecia clásica lo va a encontrar a los 3 grandes filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y a los sofistas. Y luego en la Grecia, ¿no es cierto?, helenística, o en la Grecia alejandrina, vas a encontrar cómo esas repúblicas se transforman en imperios, es decir, en pueblos que dominan a otros, y no solo los dominan militarmente, sino que les imponen su cultura. Exactamente lo mismo pasa en la diacronía histórica romana. Tiene la Roma etrusca, tiene la Roma republicana o la Roma monárquica y la Roma imperial. Bueno, es exactamente lo mismo. Construyen un imperio, el imperio romano, el imperio más grande de la antigüedad occidental, porque nosotros no conocemos el imperio del Gengis Khan, no conocemos los imperios, ¿no es cierto?, del lejano oriente, de las dinastías Ming de Japón, ¿no es cierto?, o las dinastías que habitan el mundo indostánico, el mundo llamado indoeuropeo, que es todo, ¿no es cierto?, la zona de la India, toda la zona de Pakistán y toda esa zona que conquista en parte Alejandro, la desconocemos, no estudiamos esas formaciones de la antigüedad oriental, y vamos a ver cómo el Imperio Romano es el imperio más grande de Occidente entre el siglo I a.C. y el siglo 476, en el caso del Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Oriente lo sobrevive durante toda la medievalidad occidental a la antigüedad. Ustedes no se olviden que la medievalidad termina, una de las fechas de terminación es el 1452 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, es decir, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar una diacronía un poquito más extensa en la vida del Imperio Romano, sobre todo en la vida del Imperio Romano de Oriente, pero en el fondo hay una contemporaneidad de las edades en la antigüedad. No sé si con eso le contesto la pregunta, pero usted remítase, ¿no?, a las líneas de tiempo, que para eso le hemos puesto, y ahí queda representada. Y bueno,
Y en las fases esenciales de la educación romana, usted tendría que ver los PowerPoint, las fichas, luego leer los apuntes y va a encontrar una analogía similar porque en cada tiempo histórico se manifiesta un determinado proceso educativo. Nosotros creo que lo hemos explicado en clase, cómo, ¿no es cierto?, la educación de la Grecia antigua y de la Roma antigua no es lo mismo que la educación de la Grecia republicana y la Roma republicana, y tampoco es lo mismo en el periodo imperial de Roma y de Grecia. Así que no sé si de esta manera contesto la pregunta. ¿Qué dice después? Con mi grupo queremos saber si las fases serían la introducción primaria. No, nada que ver. Está hablando de fases históricas. Usted, cuando me pregunta eso, con mi grupo queremos si las fases serían la introducción primaria. No, no sé qué es la introducción primaria. Supongo yo que es la educación primaria. Eso ya tiene que ver con los momentos educativos, por ejemplo, de la Roma republicana, donde aparece el ludus magister, el ludus literario o el magister literario, y donde aparece la educación del tribuno, que son ya los momentos educativos de la Roma republicana. Y es el caso concreto también de la Grecia republicana, donde desde Sócrates, donde Platón y de Aristóteles se habla de cuáles son los momentos o las formas educativas, cómo se crean las academias, cómo se crean las escuelas públicas, y cómo al niño, ¿no es cierto?, se le divide también la educación en tres momentos. La educación de las escuelas de los coros, la educación, ¿no es cierto?, de los niños que hacen más actividades artesanales y con una escritura pero muy, muy rudimentaria, a una educación del adolescente en las artes, en las letras, la filosofía, el pensamiento, y después la educación de los adultos. Hay una similitud en esos procesos. Está más definido en el caso de los romanos. Los romanos tienen una forma de organización política y unas normativas mucho más claras que los griegos. Pero en los griegos, la educación del Estado, las escuelas del Estado en Atenas son claras. Y la enseñanza de la niñez, la adolescencia y la juventud también es clara. Pero no confundamos edades históricas de las sociedades con procesos educativos que forman parte de cada una de esas edades históricas. No sé si está claro, señorita Reynoso. ¿A dónde anda la señorita Reynoso? Se perdió en el universo de los bárbaros cuando invaden Roma. Bien. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Se entendió? Dice la señorita Reynoso. Perfecto. Me alegra que les sirva. Buen día, profe, dice señorita Niño Toro. ¿Qué pasa si me excedo? No pasa nada. Si quiere escribir un tratado de 40 hojas, hágalo. No hay problema con que se exceda, el problema es que no cumpla con lo mínimo. Si usted hace un trabajo que está con menos cantidad de lo pautado, nosotros le vamos a decir rehágalo y ajústese a la consigna, ¿no es cierto? Porque por algo le ponemos extensiones, pero si se excede un poquito no hay ningún drama. Como decía un amigo tartamudo mío, lo que zozobra, ¿no es cierto?, abunda, así. No molesta. Bien. ¿Qué dice la señorita Mabel Juárez? Profe, yo tuve, está en YouTube usted, porque tuve es con B corta, creo, entonces usted me confunde. Yo tuve una duda con el punto donde dice describir las notas esenciales de este movimiento religioso, cultural y educativo. ¿Cuál? ¿A qué se refiere? Y cuando usted dice yo, ¿usted está haciendo individual el trabajo? Soy yo, profe.
Sí, Le explico. Ese es el punto E, en donde dice en qué época histórica del Imperio Romano nace el cristianismo. Yo la tengo, los puntos se los hemos dividido cada uno para hacerlo individual y después juntamos todo y armamos el archivo. está bien, pero no Y solo tienen que juntarlo, sino leerlo, ¿no? Porque claro, la integración claro. primero es conceptual y después se produce, como decimos ahí en el módulo, la síntesis intelectual de lo producido por el grupo. Si Sí. hacen las cosas separadas, pero no las integran, no va a servir mucho. No, Bien, después claro que después de que cada uno tiene su respuesta, siempre se los charla, digamos, para sí, que coordinen todas las respuestas, digamos, y quede sí, bien el práctico. sí. Yo tengo una duda, yo la tengo a la respuesta de la pregunta, pero estoy en la duda donde dice describir las notas esenciales. De este movimiento, ¿de cuál? Sí, ¿Cuál movimiento? religioso, cultural y educativo. Sí, pero ¿de cuál? A ver, vamos al módulo. Acá están las consignas. ¿Cuáles fueron las edades históricas y la forma educativa más significativa de la paideia griega? ¿Cuáles fueron los tres momentos esenciales de la educación romana? ¿Qué diferencia encuentra entre una república y un imperio? Describa los ejemplos. ¿En qué época histórica del imperio romano nace el cristianismo? Describa las notas esenciales de este movimiento religioso. ¿A esa se refiere? Digo, sí, ¿no? Porque está a la pregunta S se refiere. Sí, Bueno, profe, sí. claro, porque ahí usted al decirme solamente la mitad, yo me tengo que ubicar en el tiempo, no tengo que ubicar. Bueno, lo que usted tiene primero que plantearse es por qué en pleno, ¿no es cierto?, en plena expansión, todavía no es el apogeo. El apogeo es en el siglo II y III del Imperio Romano, pero en el momento en que se produce una enorme expansión del Imperio Romano y empiezan, ¿no es cierto?, a subyugar pueblos débiles, nace este señor que se llama Jesucristo, o sea, en el siglo cero, comienza de la era cristiana, pero ya desde el año 112 a.C., en que muere César, las legiones romanas están, ¿no es cierto?, conquistando el mundo, están transformando en vasallos todas las poblaciones débiles que, por ejemplo, de las Galias, toda la zona cercana al Imperio Romano, ¿no es cierto?, todo el mundo de lo que se conoce como los pueblos teutones, que son los pueblos alemanes, toda la zona de la conquista de la península ibérica, toda esa zona. Bueno, usted dice, describa las notas esenciales de este momento, de este movimiento religioso, cultural y educativo. Con lo religioso usted se tiene que ubicar en la patrística antigua. Usted tiene que comenzar a hablar de todo esto que hemos hablado, de cómo hay dos corrientes. Una es la corriente de la patrística oriental y otra es la corriente un poquito más tardía de la patrística occidental. Ambas se desarrollan, ¿no es cierto?, en el momento de apogeo del Imperio Romano y sobre todo a partir del siglo II, cuando ya el cristianismo está instalado como discurso en la sociedad y son objetos de grandes persecuciones. No se olviden ustedes que los romanos no entendían por qué había gente tan humilde que predicando con la palabra se oponía a ese mundo trazado por la antigüedad y a un mundo terrible donde a esa gente, ¿no es cierto?, se las perseguía, se las encarcelaba. Y por otro lado, es la época en donde el cristianismo se vuelve profundamente revolucionario como discurso porque embiste contra una forma de opresión que no solo es militar y política, sino que también es cultural. Y ahí se va a producir esto que decíamos. Las religiones, lejos de ser discursos solamente piadosos, son discursos políticos y son discursos ideológicos, que al entrar en conflicto producen las cosas más terribles en los seres humanos. No se olvide usted de la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años.
fueron todas guerras religiosas. No se olvide usted cómo dilapidaron los reyes españoles absolutistas como Carlos V y Felipe II las enormes fortunas que extraían en oro y plata de los continentes americanos y que ellos las dilapidaron en guerras religiosas. Todas las guerras religiosas del siglo 1600 y de prácticamente hasta la llegada de la Ilustración, ¿no es cierto?, por Carlos V y Felipe II, es guerra que está ensangrentada con dinero que viene para las guerras religiosas, que viene de América, que viene del continente, es el oro y la plata que viene, ¿no es cierto?, extraída de modo terrible, con miles y miles de nativos sacrificados en las minas para que alimenten las guerras religiosas de esos siglos, ¿no? Entonces, describe, dice, las notas esenciales de este movimiento religioso. La patrística. Ahí tiene que ubicarse en la patrística occidental y en la patrística oriental, ¿no? Primero en la oriental, que es más antigua, y luego la transición de esa patrística oriental hacia el mundo occidental, donde aparece ya una patrística propiamente dicha en Occidente, y que ahí encontramos la figura ya en el siglo IV, un poquito antes, ¿no es cierto?, Clemente, en la misma época en que vive Hipatía, y en el siglo IV San Isidoro V, San Isidoro de Sevilla, ¿no es cierto?, y luego San Agustín, que es la patrística occidental. Y luego dice cultural, bueno, porque todo hecho en este caso, todo discurso, en este caso confesional y religioso, se va a transformar en un discurso pedagógico. ¿Por qué no decimos educativo? Pedagógico es porque nos enseña un modo de vida, un modo de vivir, ¿no?, un modo de entender el mundo, un modo de actuar sobre ese mundo. Y de ahí se deriva hacia lo educativo, hacia cómo se enseña, la figura del maestro, qué cosas se van a enseñar. Y por eso es un movimiento religioso, cultural y educativo. No sé si con eso le aclaro lo que está usted preguntando. Y tiene que buscar de nuevo el PowerPoint donde está todo eso, la literatura que hemos puesto como educación, como bibliografía obligatoria. En el mismo módulo está, si usted lo recorre al módulo, yo lo estoy recorriendo en la pantalla, va a ver que hay en la clase número 2, ¿no?, va a ver todo lo que es, dice, primero tiene la educación en Grecia, después tiene toda la humanitas romana, ¿no?, y luego va a ver, después que transite el Roma antiguo y todo eso, la educación en Roma, que todos son, eso ya es la clase 2, usted tiene al final la patrística oriental y occidental. Y ahí se tiene que ubicar. Y ahí tiene un esquema que dice el cristianismo. ¿Por qué se llama patrística? Porque es el movimiento de los antiguos padres de la iglesia. Y ahí está la caracterización, la patrística de Oriente, la patrística de Occidente, características, la antigua educación cristiana, la catequesis, los padres de la iglesia, el pensamiento patrístico oriental sobre la educación, ¿no?, la educación y pensamiento patrístico occidental, y ahí termina, y ya entramos a lo que vimos con la señorita anterior, Hipatía de Alejandría, y todo lo demás. Así que no sé si de esa manera contesto su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Profesor, ¿podría hacer una consulta respecto de la pregunta anterior de la compañera sobre Alejandría? Es sobre
yo más o menos lo que puse en el trabajo de Epatía es, encontré una bibliografía aparte sobre, obviamente ella como era matemática, le interesaba la astronomía, ella tenía su pensamiento, estaba basado en la razón como fuente de sabiduría, y eso lo podemos contrarrestar con lo que usted dijo en la clase anterior, si no recuerdo mal, que el pensamiento cristiano está influenciado por la filosofía de Parménides, que él habla sobre el primer motor, que es Dios, que es la fuente de la sabiduría, del saber. ¿Estaría bien relacionarlo? ¿O estoy en lo incorrecto? Nosotros decimos que cuando estudiamos las religiones, las estudiamos solamente desde el lugar del discurso dogmático y no las estudiamos sociológicamente. Cuando lo estudiamos como hechos humanos y no como hechos dogmáticos, como construcciones simbólicas e intelectuales humanas, nosotros vemos que las religiones, los discursos religiosos, no es que nacen de la nada, sino que tienen orígenes. Y nosotros decimos, por todo el pensamiento que hay, por todo, ¿cómo podemos decir? Un hilo conductor entre la antigüedad y el cristianismo, decimos que hay un hilo conductor que alimenta el discurso cristiano, el discurso de la patrística, desde la visión monoteísta, que sí está presente ya en el discurso politeísta del pensamiento griego y del universo griego, y se localiza en determinados pensadores griegos. Y hemos señalado dos, hay muchos más. Yo hasta podría decirte que a este pensamiento no solo Parménides, no solo Platón, sino Aristóteles, con la teoría del alma, ¿no es cierto?, la teoría ileomórfica de cuerpo y alma. Sí, hay varios pensadores, el mismo Pitágoras también hablaba, ¿no es cierto?, de una trascendentalidad muy importante, en un marco donde, bueno, se aceptaba la existencia de dioses, pero al mismo tiempo se hablaba de una esencialidad. Entonces, todo eso se recoge porque no se puede negar que hay algo que se llama historia, y no se puede negar de que se conviven con los hechos, con los pensamientos, con la lengua, con la forma de ser, con las visiones que tenemos del universo. Entonces, el cristianismo no es que nace de la nada, no desde este lugar, desde esta concepción monotea tan dura, sino que abreva, como hemos dicho, desde lo filosófico, desde una visión del mundo un poquito más sistematizada respecto a pensamiento y no tanto a creencia en esta fuente, ¿no es cierto?, del discurso llamado del idealismo griego. ¿Por qué se llama idealismo? Porque el origen de todas las cosas está en el mundo de las ideas, ¿no? Está en el mundo inteligible, como decía Platón, está muy lejos de las cosas. Bueno, pero no es solamente eso. Nosotros también hemos dicho que ese discurso monoteísta, sobre todo del cristianismo, abreva también en las fuentes de las tablas de la ley, en la historia del Antiguo Testamento, en todo lo que escriben, ¿no es cierto?, los viejos, ¿no?, llamados profetas, ¿no?, de la época antigua, de las 12 tribus de Israel, de todo lo que es, ¿no es cierto?, el pueblo elegido, de todo lo que propone Moisés y las tablas de la ley. Bueno, todo eso también, en todo eso también abreva el discurso cristiano. Y a eso se suma otro discurso monoteísta también muy fuerte en la época, que es el discurso un poquito más tardío, que es el discurso islámico. Ustedes no se olviden que Mahoma cierra el ciclo de los monoteísmos de la época ya en el siglo VI después de Cristo, o sea, 600 años después de Cristo. Mahoma marcha a la Meca y se transforma también en uno de los grandes profetas de la antigüedad tardía. Entonces, toda esa conceptualización y todos esos aportes hacen, ¿no es cierto?, a esto que se llama el proceso de transición y de transformación de la antigüedad politea a la medievalidad, ¿no es cierto?, monotea o monoteísta. O sea, no sale de la nada. No sé si yo lo estoy
contestando la pregunta. Lo que yo estoy haciendo es tratar de aportarle datos a usted para que usted comprenda el proceso. Eso es lo que queremos. No queremos enseñar cosas que no sean comprensibles como proceso histórico. Y viendo la pregunta suya en el chat, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo podría explicar, profe? Quedé un poquito... no, ese es Lautaro Miguel. Usted no me lo hizo por escrito, ¿no? A la pregunta, señorita Mayer. No, Bueno, no la hice. Yo bueno, fue a colación de la pregunta que habían hecho sobre Hipatía de Alejandría, si podía, porque la pregunta es por qué la figura histórica, científica y cultural de Hipatía representa la transición entre la antigüedad grecolatina y la medievalidad. Yo me basaba en el hecho de que ella piensa que la fuente de la razón, la fuente de la sabiduría es la razón, en cambio el discurso cristiano, que viene, como usted dice, del idealismo griego, de esa visión del mundo, también de las tablas de la ley, y como también usted dijo, de Parménides, toman esa idea de que es el primer motor inmóvil, como la fuente de conocimiento, que es Dios, como un solo Dios. Yo así es. capaz que lo entendí mal, pero no sé si lo puedo relacionar. Eso es lo que yo trataba de explicarle. Está todo relacionado. Está todo, digamos, vinculado en sí mismo como un solo proceso. Porque eso es una de las cosas que nosotros hemos padecido en la construcción del conocimiento sobre la antigüedad, y es no relacionarlo a esto como un proceso integrado en donde, lejos de haber divisiones, hay continuidades que por ahí no se quieren aceptar, ¿no? Por ahí los cristianos, en particular los católicos, no aceptan la influencia de la antigüedad. Por eso se habla además de una tradición greco-latina y judeo-cristiana. Fíjense, son dos cosas que por ahí se tienden a separar cuando en realidad están fuertemente vinculadas. Por eso les decía, nada nace de la nada. Y esa idea de monoteísmo no solo es prototípica de los cristianos, ya está asentada en la antigüedad. Y si yo le digo más, si nosotros estudiamos las culturas occidentales y estudiásemos, por ejemplo, la figura de Buda, o estudiásemos, como le decía recién, la figura de Mahoma, vamos a ver que el pensamiento del islamismo y el pensamiento de las filosofías y las religiones orientales es tan antiquísimo o más antiquísimo que el cristianismo. No sé si se entiende lo que le digo. O sea que está todo relacionado. Es toda una trama conceptual, histórica, cultural, pedagógica. Y en ese marco de complejidad es donde nosotros tenemos que comprender este proceso. No simplificarlo como se lo ha hecho desde los discursos dogmáticos. Por ejemplo, la historia de Cristo no la conoce nadie, ¿no? Cristo nace en un pesebre y a los 33 años lo crucifican. ¿Y en el medio qué pasó? Bueno, tuvo un amante, tuvo una hija, anduvo por la India jodiendo, ¿no es cierto?, cuando era adolescente, fumando hierba, haciendo un montón de cosas, ¿no es cierto?, porque fue un joven inquieto que viajó mucho, además provenía de una tribu de pescadores de Judea, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a Cristo se lo deshominiza? Se lo retrata como una especie de cosa iconográfica dura. Nace en un pesebre y muere a los 33 años. Y en el medio, que fue un sujeto histórico. Fue un tipo que fue capaz de rebelarse ante los fariseos. Fue capaz de enfrentar a ese discurso religioso dominante que, una vez más, como podemos ver, fue cruel, fue terrible, lo crucificó. Utilizó el método de los romanos, pero la condena fue religiosa desde los fariseos. No hay que olvidarse de eso. Pero al mismo tiempo, el Pierre armó un grupo de 12 vagos, que era su partido político, salió a predicar por todos lados, predicó en el desierto, que es una metáfora, obviamente, porque es decir, predicar donde aparentemente nadie me escucha. ¿Pero y qué predicaba?
no predicaba religión, predicaba política. Les decía a los monoteístas si hay algo más allá de la muerte, donde aparece la concepción de la trascendencia. ¿Y qué le dice a los tipos que eran esclavos y no tenían futuro y vivían una vida de porquería, una vida vacía? Si hay esperanza. Y una de las grandes cosas que tiene el ser humano en la vida es esperanza. Por ejemplo, nosotros tenemos esperanza que esta pandemia alguna vez se termine, porque creemos que es posible cambiar, que las cosas son posibles de cambiar. Y a esa visión tan hueca y tan vacía de la antigüedad, ¿no es cierto?, politeísta, donde después de la vida no había nada, el cristianismo le va a agregar la noción de esperanza, la noción de redención, la noción de vida más allá de la muerte, y que para esa gente que no tenía nada significaba mucho. Entonces, en ese momento es un discurso profundamente revolucionario, transformador, que embiste contra la dureza tan despersonalizada, tan inhumana de las religiones antiguas, donde más allá de la vida no había nada. Y ese discurso, que es el discurso redentor, en muchos pobres, en esclavos, en campesinos, en analfabetos, bueno, va a ser una luz de esperanza, que después en la medievalidad se va a transformar en una forma de control social, en una forma, ¿no es cierto?, de establecer mandatos duros, ya como discurso dominante, eso ya es otra cosa. Y que va a apelar en muchos casos a cuestiones terriblemente crueles para imponer eso, también ya es otro momento. Y eso pasa con las religiones. Mientras las religiones se imponen, seducen. Cuando se imponen, se vuelven autoritarias. Es un poco la dialéctica de las religiones. Y esto no lo digo yo, esto lo dice este amigo mío que tengo, que es un especialista en el tema. Cómo, digamos, varían los discursos religiosos cuando están en momentos de su construcción a cuando están en momentos de su empoderamiento. Es lo que le pasa al cristianismo, sobre todo el cristianismo occidental, que es el que conocemos, que no va a admitir ninguna cosa distinta, ninguna alternativa, que todo el que dude es un hereje, que todo el que no practique es un apóstata, y todo el que insulte públicamente a la religión es un sacrílego. Con todo eso van a ser condenados, todos a las hogueras, todas las mujeres, ¿no es cierto?, que hacen prácticas esotéricas son brujas. No, el esoterismo es parte de la protomedicina, es parte de la premedicina, es parte de la herboristería, es parte de la medicina del espíritu, todo lo esotérico, porque no existía ni la psicología, ni el psicoanálisis. Entonces, mucha gente se preguntaba, como no somos solamente carne, sino espíritu, ¿cuál es esa dimensión inexplorada de la condición humana? Y lo hacían a través de prácticas esotéricas. Bueno, y eran duramente condenados a la hoguera o a lo que sea. Voy a apagar el aparato horroroso este que controla nuestra vida. Este es el otro Dios que ha nacido ahora en la vida moderna, el celular. Le rinden todo culto al celular, duermen con el celular, lloran cuando se pierde el celular, lo llaman a los gritos. Es el alter ego de la conciencia. ¿Dónde está el celular? ¡Ah! Llámame, por favor. Deja perder la chaveta detrás del celular. Me dejó el celular. Ah, yo pensaba que tu novio, no, el celular me dejó. Está desconectado. Bueno, no sé si queda claro, señorita Mayer. Sí, perfecto, gracias. ¿Quién es Lautaro Miguel? Me quedé un poco confundido con la pregunta 2 y 3. ¿Podría explicar nuevamente, por favor? Les llamo, muchas gracias. ¿Por qué nuevamente, por favor? A ver, volvamos entonces de nuevo al módulo. Vamos a la primera página del módulo. Pregunta 2 y 3.
Las consignas. Pregunta 2. ¿Cuáles fueron las edades históricas y forma educativa más significativas de la paideia griega? Chicos, vayan, lean con cuidado, lean con atención. Ahí está bien con rojo arriba. En el tercer subtítulo dice leer con atención este instructivo, ¿no? Bueno, vean de nuevo primero las líneas de tiempo, luego los cuadros sinópticos, luego las fichas, ¿no? Entonces, ahí van a descubrir cuáles son las edades históricas y las formas educativas más significativas de la paideia griega. Ahí van a ver la Grecia arcaica, la Grecia republicana y la Grecia helenística. ¿Y cuáles son, no, las expresiones educativas? Paideia griega, acuérdense que es la fusión, ¿no?, que forma pedagogía y educación. Se llama paideia griega. Y luego C, igual, ¿cuáles son los 3 momentos, fases esenciales de la educación romana? Bueno, Roma etrusca, Roma republicana, Roma imperial. ¿Cuáles son las formas educativas que emergen en cada época? Primero, la educación familiar, la figura del padre, la figura de la mater, los clanes, todo lo demás. Luego, en la Roma republicana, todas las formas educativas. Ahí van a ver en la educación del niño romano y van a ver en el PowerPoint las formas educativas de la Roma republicana. Y luego, en la Roma imperial, van a ver también cuáles son las formas educativas y sobre todo la educación política, la educación del joven romano que aspira a ser tribuno, que aspira a ser político, que aspira a ser militar o que aspira a ser un funcionario del imperio, como por ejemplo Poncio Pilato, en las colonias que ese imperio va formando y cómo van imponiendo a través de estos jóvenes, de estos, ¿no es cierto?, políticos formados, lo que se llama la lex romana, la pax romana, ¿no es cierto?, y todo lo que es la normativa del imperio que se conoce como derecho romano. Acuérdense, hasta en la Facultad de Derecho se estudia eso hoy, derecho romano 1 y 2, y han pasado más de 2000 años, ¿no? Qué tremendo, tiene que seguir estudiando el derecho romano, ¿sí? Ve que estudiemos el derecho nuestro. Podría ser el derecho tucumano, en vez del derecho romano, el derecho tucumano 1 y el derecho tucumano 2. Sería más atractivo que el derecho romano. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, a un gran, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un gran jurista, como por ejemplo el intendente de Famaillá, ¿no? El mellizo Orellana puede ser un gran representante del derecho tucumano, y hay que estudiar. Por supuesto que es una broma, no sé, no me van a creer, no se van a buscar los libros del mellizo Orellana, no creo que los encuentren, pero es interesante. Eso es una analogía de 2 tiempos que son similares y que están en los cuadros que hemos colgado. Tienen que fijarse bien no solo en las consignas, sino en todo el material complementario. Creo que, no sé si le he contestado al joven Miguel, pero de eso se trata. Sí, profe, muchas gracias. Sí, no había, en una parte se me había cortado, por eso puse nuevamente, se me había cortado la videollamada. Entonces, justo estaba explicando y bueno, me quedé colgado, por eso volví a No, preguntar no, y sí se está bien que entendió. pregunte las Se veces que entendió. sea necesario. Lo que yo le digo es que cuando usted, por supuesto que todo se aprende, yo entiendo que en estos primeros momentos de la materia es importante explicar las veces que sea necesario las preguntas que ustedes hagan, además porque todo se aprende. Luego, bueno, ustedes cuando vayan aprendiendo a manejar el módulo, van a ver que cada consigna está fuertemente para su respuesta respaldada por distintos tipos de documentación, desde documentación visual, documentación gramatical, desde fuentes, desde cuadros sinópticos, desde películas. O sea, buscamos de que de distintos lugares ustedes tengan información para poder elaborar a cada concepto. No sé si me van siguiendo. Sí, profe, muchas gracias. No, señorita Melissa Juárez, no es que tenga que disculparla por el error en la palabra, es simplemente todos tenemos error en la vida, ¿no? No es así. Lo único que hay que prestarle un poquito más de atención a las, ¿no es cierto?, a la ortografía, a todo lo que se llama la sintaxis
semántica de nuestro lenguaje. Y esto nos enseña a escribir mejor, a expresarnos mejor. Y yo sé que el secundario tiene muchas falencias. Y además estamos en una edad, en el secundario, en donde las reglas ortográficas no nos interesan. Generalmente nos interesan las reglas del amor. Empezamos a descubrir que las chicas nos gustan, que nos gustan las fiestas. Lo que menos queremos estudiar es historia, y menos esa historia antigua, aburrida que nos enseñan, ¿no? Así que no se haga problema, pero trate de no tener o de saldar esos errores. Bueno, no sé si hay algo más. Ya estamos en horario, ¿no? Creo que no hay más preguntas. No sé si quieren agregar algo. Sí, Daniel, hay una pregunta que ¿Cuál? quedó, pero como se va el chat adelantando, llenando de preguntas. No recuerdo, sí, Sofía Álvarez pregunta en el punto 4 de la guía que se refiere a las diferencias entre república e imperio. Pregunta si pueden buscar bibliografía aparte y solo ejemplificar o solo, lo voy a leer textual. Buen día, profe. En el punto 4 de la guía que se refiere a las diferencias entre república e imperio, buscamos esa diferencia en una fuente aparte y solo ejemplificado desde el texto con Grecia y Roma. No, bueno, primero, no sé si en algún otro módulo yo puse, que capaz que por una cuestión de espacio acá no lo puse, un epígrafe final donde siempre sabíamos decirle a los alumnos que tenían absoluta libertad de consultar toda fuente bibliográfica, toda fuente virtual, documental, ¿no? De divulgación, siempre y cuando tengan respaldo científico, lo que hemos dicho al principio. De hecho, nosotros no le damos una receta. Ustedes pueden buscar y hasta decir, profesor, mire, yo consulto una fuente donde dice todo lo contrario a lo que dice usted. Perfecto. Si el autor es un autor fiable, si el autor es un autor académico importante, si está respaldada esa información por una cuestión, ¿no? Fuertemente científica, estamos de acuerdo. Nadie es dueño de la verdad en las ciencias sociales. Los saberes se construyen y los saberes se confrontan, ¿no? Así que bueno, eso denlo por dado. De todos modos, yo voy a tener la precaución en el próximo módulo de ponerle la frase esa para que ustedes no se sientan como en un corset, que esto es la verdad. No, esto es la versión que nosotros tenemos y proponemos del discurso de la materia. No se olviden de eso. Eso se llama también en la universidad libertad de cátedra y se ha luchado mucho por eso. Se ha luchado mucho desde hace 100 años de la reforma universitaria para acá, se ha luchado mucho para que exista la libertad de cátedra, es decir, el derecho que tenemos todos a consultar democráticamente y con amplitud las bibliografías que consideremos necesarias. Tampoco, ¿no es cierto?, la chantada de traer a colación cualquier revista o lo que diga la Juanita, ¿no?, la nieta de la Mirta Legrand, tampoco, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no es cierto?, bibliografía que tenga sustento. Claro, lo que pasa, profe, seguramente la compañera ha preguntado porque, por ejemplo, en otras materias, no la suya, obviamente, los profesores nos dicen, sí o sí tienen que usar solo el material que nosotros le hemos enviado. No, ¿Por qué? Dice así, porque obviamente nosotros como estudiantes, si bien obviamente estamos aprendiendo, pero muchas veces buscamos en otros lados algo que nos resulte un poco más familiar en terminología, por ejemplo, porque como, o sea, vamos buscando palabras y todo, entonces por ahí los profesores, algunos, no usted en este caso, se enojan cuando buscamos en otro lado, y no es porque su material no sea entendible o no sea importante, porque sí lo son. Lo que pasa es que por ahí capaz que buscamos otras terminologías que nos resulten un poquito más familiares. Pero escúcheme, señorita, yo no puedo creer eso, que haya colegas míos en la universidad que hagan eso. Si estamos en eso, estamos en... Le juro que sí, le juro que sí. Y si están mis compañeros de clase, me van a dar la razón porque le juro que sí, sí pasa así. Bueno, entonces estamos en presencia de una castración temprana. En primer año ya lo están castrando. Después le van a pedir que sean Puede ser.
¿no? Después le van a pedir el envase de la frase vacía, que sean críticos, que sean estudiantes, ¿no es cierto?, con pensamiento crítico y todo ese verso, toda esa guitarra eléctrica, y desde entrada le están diciendo no consulten otra cosa que no sea la que yo les digo. Por favor, eso es la No, por música. eso se le agradece, profe, se le agradece que Eso nos es, permita por ahí buscar otra información y no, obviamente si usted considera que no es correcta, obviamente porque nosotros estamos no, aprendiendo, que obviamente nos no, marque, nos digan no, no, fíjense bien, busquen bien. yo no les voy a decir, ni en la cátedra les vamos a decir lo que es correcto e incorrecto. Lo que vamos a hacer es analizar las proposiciones, analizar los argumentos y concluir cuáles son los argumentos que mejor se adecuan al estudio de un determinado tema, de un determinado objeto de conocimiento. Pero en las ciencias sociales nadie es dueño de la verdad, no existen los discursos mesiánicos, y en las ciencias sociales las ciencias son ciencias de opinión, de confrontación, y donde a partir de Hegel todo lo que es una tesis, una afirmación, contiene una tesis que es su negación, y ya lo decía Heráclito, y producto de esas confrontaciones nacen las síntesis superadoras de esas formas o concepciones de conocimiento. Entonces, si nosotros de primer año, que nos llenamos la boca de ser sujetos críticos, independientes y todo ese verso, lo primero que le decimos, hagan lo que yo quiera y no haganlo, estamos mal, no estamos en la universidad. Eso lo dejemos para el secundario, eso lo dejemos para chicos que necesitan por ahí todavía la tutoría un poquito más explícita, porque, por ejemplo, si de algo nosotros vamos a ver en esta historia de la cultura es eso que estamos viendo, esos mandatos duros, esas imposiciones de las que no te podés salir, o haces esto, o lees la Biblia o te castigo. No dudes de la Biblia porque vas a ser un hereje, ¿no? Y si sos un hereje te vamos a perseguir. Cuando llega la palabra hereje quiere decir el tipo que mira las cosas desde un lugar de independencia cultural, de no dependencia con nadie. Y es lo que más miedo le tiene todo el mundo, que pensemos libremente, que seamos personas que pensamos libremente, sin atadura, sin corsets. Nosotros damos un discurso, la cátedra tiene una posición respecto a eso, la tenemos después de muchos años. No decimos que compartan lo que nosotros decimos, decimos que estudiemos ese fenómeno y que cada uno de ustedes saque sus conclusiones, respetando además todo el espacio personal que tiene cada uno. Cada uno tiene que creer en lo que quiera, de sentir las religiones como quieran, pero nosotros acá le explicamos. Acá salimos de ese plano y entramos al plano del conocimiento, no de la creencia. La creencia cada uno se la guarda, pero entramos al plano del conocimiento. No recitamos la Biblia, porque esta no es una iglesia, pero sí estudiamos la Biblia desde una visión sociológica, filosófica, antropológica, cultural. Y como tal, cuestionamos muchas cosas o acordamos muchas cosas que están dichas en esa palabra. Porque además hay 8 Biblias. En los códices del Mar Muerto hay 8 Biblias. Hay una que ha sido aceptada por la Iglesia Católica de esas 8 Biblias. Así como hay 8 historias o 9 historias dentro de la Biblia de Jesucristo. ¿Y cuál se impuso? La de un Jesucristo que parecía no un ser humano, ¿no? Que no tuvo novia, que no tuvo un amante, que no tuvo una hija, que es el verdadero Jesucristo, porque era un hombre y una persona antes que nada, y se lo ve, ¿no es cierto?, como un tipo que es, ¿no es cierto?, casto, puro, que no tuvo contacto con nada, o sea, un Jesucristo deshumanizado. Bueno, esas deshumanizaciones son las cosas que nosotros no aceptamos. No aceptamos porque deshumanizar no sirve. Al contrario, cuando nosotros lo humanizamos a Cristo, nos damos cuenta más todavía de su trascendencia. Más aún porque la trascendencia está dada por una persona. Y una persona tiene virtudes y defectos. No es un semidios, no es algo puro, menos si ha existido. Los seres humanos somos seres falibles, con virtudes y defectos. Entonces, yo creo que hacer de la universidad una cosa así es horroroso. Eso lo puedo llegar a entender en el secundario, donde en la adolescencia todavía un chico necesita guía, necesita construir valores, necesita afianzar identidades, descubrir sus identidades,
Pero ya en la universidad, chicos, tenemos que tener libertad de pensamiento. Si no, ¿en dónde? La parafernalia mediática nos impone hasta qué pastilla tomar para dormir. Fíjense las tandas de la televisión, tenés que tener la piel bien, no tenés que tener arrugas, tenés que tomar pastillas para dormir, pastillas para ir al baño, no iba a decir una palabra horrorosa, me acuerdo que están grabando, ¿no es cierto? Entonces todo te indican qué tenés que hacer. Tenés un dolor de espalda, tenés que tomar, ¿no es cierto? Te duele, ¿no es cierto?, tal cosa, estás jugando con el chico y aparece un pelotudo en el auto que te dice Geniol está de bien, y entonces vos tenés que tomar Geniol porque te lo dice un actor de cine o un actor famoso. Bueno, estamos hartos de que nos digan qué hacer, ¿no? De este neoconductismo tan atroz que nos plantea este universo neoliberal y neoconservador. Entonces, y además donde nos gobierna el mercado. Hay una violación constante, ¿no?, de la práctica social de la medicina, del ejercicio ilegal de la receta de fármacos en la televisión. Eso debería estar prohibido. El fármaco solamente se compra con receta del médico. La automedicación es una de las cosas más peligrosas que hay en la sociedad. Bueno, vivimos ese mundo. Así que no se haga problema, señorita Benavides, y en esta cátedra no van a encontrar eso. Por supuesto, no confundir libertad contra cualquier cosa. Nosotros vamos a aceptar todos los textos, como les decía, si tienen respaldo académico, si son autores serios y si son personas reconocidas, ¿no es cierto?, por su producción. Pero desde ya pueden leer cualquier material que consideren importante. Yo, en virtud de eso, un poquito quería, no sé si estará en alguno de los grupos, pero de la corrección de lo que fuimos viendo, de lo que fui viendo al menos del trabajo anterior, a mí me gusta que están trabajando. Yo creo que, o por lo menos lo que me tocan a mí, y es algo que en la primera entrega también compartíamos con Liz y con Susana, que están muy bien sus trabajos, como ustedes lo verán reflejado en las notas. Y en este segundo momento a mí sí me interesaba en dos cosas que me habían llamado la atención. Una de esas cosas era respecto a la interpretación que hacen sobre la película Los Coristas, que es como en la misma tendencia todas, pero sí había un grupo que lo entendía como más cerca del discurso freireano que el discurso de la escuela tradicional. Para que tengan para que puedan dimensionar como también esto de la interpretación está sujeta a objetos plurívocos, en definitiva. Hay una mayoría y es como bastante evidente que los coristas se acercan a una pedagogía más tradicional, pero también existen otras interpretaciones posibles que, sin ser interpretaciones aberrantes, decía Humberto Eco, pueden permitir discutir ese mismo objeto y pensar, lejos de señalar como un error que este grupo haya entendido eso de ese modo, quizás consultarle por qué llegó a esa conclusión y que los argumentos sean significativos. Y después lo otro era sobre entre McLaren, Giroux y Freire, la consigna esa que cómo quizás al analizarlo, al hacer un estudio superficial, uno puede pensar que es lo mismo, que digo, se inscribe y nosotros actuamos con la matriz esa de, creo que de Herméval Saviani, entre crítico reproductivista y crítico transformista, pero dentro del pensamiento crítico podemos asimilarlo y homologarlos como si están todos en la misma, digamos. Y ahí está bueno, yo retomo esto, uno de los grupos de interpretaciones que hacen sobre cómo conciben a la escuela, porque dentro de su pensamiento, al ser tan rico, digamos, de estos tres autores en particular, y qué posiciones también van asumiendo teóricas o historiográficas o pedagógicas
con respecto al objeto que analizan. En el caso de Freire, si ustedes lo leen, hay como una escritura mucho más parecida a una novela o a una enunciación que a un análisis riguroso y a lo que nosotros hacemos como escritura académica de citar otras fuentes que ustedes lo vienen trabajando en sus ensayos. En McLaren hay otro tipo de escritura y en Giroux sí hay como una reflexión más desde la historia intelectual o desde las teorías de la cultura con respecto a la educación. Y ahí hay una cuestión que ustedes lo van a ver, y lo tomo de este grupo porque me pareció significativo que pongan eso en el objeto de análisis, es que cómo comprenden a la escuela esos tres autores, digamos. Y acá en Freire hay como una búsqueda de una nueva escuela y indagar sobre experiencias no escolarizantes. En un primer periodo de Freire, digamos, en el de las cartas a quien pretende enseñar, no cuando se tiene que hacer cargo de la educación, digamos, del sistema educativo. En McLaren hay como una apuesta más pedagógico-política a buscar esas claves que nos permitan pensar la criticidad de la educación, y en Giroux esta idea de el docente como intelectual que puede encontrar dentro del sistema educativo esas fugas que le permitan construir pensamiento crítico. Los tres hablan permanentemente de pensamiento crítico, pero hay distintas vías por las cuales acceden a él. Entonces acá también se pone en cuestión el tema de la interpretación a la hora que podemos estudiar la historia de la educación y estudiar la educación en la actualidad. Lo que hacen ellos es sostenerse en fuentes, en argumentos que los preceden, digamos, gente que estudia previamente el mismo objeto que ellos, y ellos dicen, esto me interesa de tal autor, por eso lo uso, o bien analizar, que es lo que hacemos en la historia de la educación, analizar cómo las fuentes, cómo ese pasado, ese registro documental se hace presente en la actualidad y nos permite a nosotros llegar a conclusiones. Eso quería un poco aportar también, haciendo una evolución de algún modo de lo que venía leyendo en el segundo módulo, que me parece interesante de estos dos grupos, eran distintos grupos, digamos, y que trabajaron en el texto. Respecto a lo que hablábamos recién, chicos, justamente, y ya que Manuel lo trajo a colación, acá tengo el módulo 2 del estadio 1, y está ahí el recorte que yo me olvidé de pegarlo nuevamente porque consideraba que ya no era necesario. Y ahí está, en el instructivo del módulo 2 de la unidad 1, dice, está claro que los recursos citados tienen la función de apoyar y afianzar el proceso de aprendizaje y comprensión de los alumnos, razón por la cual deben integrarse a la respuesta del cuestionario indicado. O es una verdad de perogrullo, pero no lo es. Lo que estamos diciendo es que hay que contar con todos los saberes, sean librescos, sean audiovisuales, sean fichas, y con todo eso armar la respuesta. Y dice más abajo, por último, se aclara expresamente que los alumnos, alumnas, alumnos, tienen absoluta libertad para explorar, relevar, indagar y buscar fuentes documentales, primarias, secundarias, como así también digitales, audiovisuales y periodísticas, alternativas a las sugeridas por la cátedra, siempre que observen rigurosidad científica, histórica, educativa, cuenten con respaldo académico y sean debidamente citadas en el cuestionario. O sea que con esto dejamos totalmente aclarado, y en lo sucesivo, yo creo que ha sido por falta de espacio en el diseño del módulo 1, de esta, que no lo puse ese recuadrito, que siempre lo ponemos para que los alumnos tengan claro, los y las alumnas tengan clara esta situación. Bueno, ¿estamos en horario o no? ¿Hay alguna pregunta? No, perdón, creo que no le he contestado al final esto que dice la diferencia entre un imperio y una república, ¿no? Yo creo que en una clase ya lo dijimos, vale la pena, capaz que la señorita no estaba en la clase, vale la pena decirlo.
Una república, desde el punto de vista de la historia política y la conformación del poder de las sociedades y de las formas de gobierno, es aquella, ¿no es cierto?, organización social, aquella comunidad, aquella nacionalidad que se gobierna por sí misma, que tiene un gobierno, ¿no es cierto?, elegido, ya sea monarquía, ya sea república, ya sea dictadura, pero que se limita a gobernarse o a autogobernarse dentro de sus propios límites, los límites territoriales que marcan una nacionalidad. Por ejemplo, pongamos un país europeo, Francia. Francia fue una república hasta Napoleón. Hizo la Revolución Francesa, ¿no?, la era constitucional, el termidor, hasta que se transformó en imperio. ¿Cuándo se transforma en imperio? Primero, cuando se sustituye un rey o un presidente por un emperador, Napoleón. Y cuando los ejércitos napoleónicos, más allá de que luchaban por preservar la Revolución Francesa de la agresión de 4 potencias, Inglaterra, Rusia, Prusia y España, ¿no?, eran monárquicas y pretendían restaurar la monarquía en Francia, Napoleón invade Europa, invade Rusia, ¿no?, invade España, y se transforma Francia en un imperio. ¿Qué es un imperio? Esa república que de repente ya no solo gobiernan su propio territorio, legislan para su propio pueblo, viven en sus propios recursos, sino que anexan territorios, conquistan pueblos más débiles, derrotan militarmente a otros pueblos, los anexan, los conquistan, los colonizan y los hacen trabajar para ellos. Historias imperiales hay muchas. Bueno, nosotros hemos citado casos. La Roma republicana se transforma en imperio con Alejandro. ¿Cuándo qué? Cuando Alejandro sale con todo su ejército y comienza a conquistar territorios del Asia Menor, del norte de África, Egipto, de toda la región indostánica, el Mar Negro, el Mar Caspio, llegando hasta la India. Y nosotros creemos que hace un imperio, impone 2 cosas, su poder militar y su cultura. Y cuando puede, la lengua. Bueno, ¿qué es lo que hizo Roma? Lo mismo. De estar limitado su gobierno a la península itálica, sojugando los pueblos que formaban parte de esa comunidad, comienza por Cartago, conquista el norte de África, conquista Grecia, conquista las Galias, conquista la península ibérica, conquista, ¿no?, las culturas teutonas, Alemania, las culturas británicas, y se transforma en un imperio. Bueno, ¿qué es lo que hace hoy Estados Unidos? El gendarme del mundo. No le gusta algo, te tira bomba en Asia Menor, no le gusta algo, te bombardea. Bueno, el imperio es el prototipo del dominio de una nacionalidad determinada que sojuzga pueblos y los somete a su voluntad militar y cultural. ¿Qué fue Gran Bretaña? El Commonwealth, el Reino Unido con la reina Victoria, el imperio más grande del mundo. Tenía dominio en América, en África, en Asia, ¿no?, en el Extremo Oriente. Acuérdense, la corona de la reina Victoria, 5 diamantes, los 5 grandes dominios del Imperio Británico: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India y Argentina, el 6º dominio, ¿no? ¿Cómo molesta un tipo que me llama y que es un spam? Entonces, la diferencia está ahí. La república, vuelvo a repetir, es algo que gobierna su país hacia adentro sin molestar a sus vecinos, podemos decir. El imperio es cuando esa república se transforma políticamente, se transforma territorialmente y ya anexa, conquista, se mete con otros territorios, domina gente y los vuelve funcionales a sus intereses, los vuelve funcionales a su poder, los vuelve funcional hacia una relación desigual, donde, por ejemplo, la riqueza que tiene hoy Gran Bretaña
de ninguna manera se compara con la pobreza, por ejemplo, que tiene en la famosa África ecuatorial, ¿no es cierto?, y toda la zona de dominio que tenían los ingleses, donde han dejado una reguera de pueblos pobres, explotados, o dominios territoriales hasta el presente. Inglaterra es dueña de Gibraltar, dueña de las Malvinas, dueña de Belice, dueña de una Guyana, ¿no? Hasta hace poquito los chinos lo han sacado a cachetada y le han cortado el chorro con Hong Kong, que tenían un dominio que iba a ser eterno. Bueno, los chinos le dijeron en el año 2000, ustedes se van o lo sacamos cagando a palazo. Bueno, se fueron los ingleses, pues no son tontos, y Hong Kong ahora, pero fue un enclave inglés de 100 años, esa isla, esa ciudad, ese enclave comercial, ese enclave político, ese enclave de grandes negocios que era manejado por Gran Bretaña y estaba frente a China, a miles y miles de kilómetros de Inglaterra. ¿No? No sé si se entiende lo que estoy diciendo con esto de la diferencia entre un imperio y una república. Nosotros somos una república, no hemos ocupado ningún pueblo, no hemos conquistado ningún territorio, no le hemos quitado un pedazo de tierra a nadie, no hemos mandado a nuestros ejércitos a dominarlo a los bolivianos, a los brasileños. Vivimos en paz con ellos y en confraternidad. Distinto es a la agresión política que los imperios tienen hacia pueblos más débiles o hacia pueblos donde depositan su mirada porque hay intereses materiales, como oro, como plata, como riqueza, o lo más importante, la riqueza humana. Transformar a los habitantes de esos países, como hacían los romanos, en esclavos, en vasallos, en siervos, para que trabajen para ellos. ¿Me van siguiendo, chicos? Bueno, esa es la última, creo, aclaración o pregunta. Nada más, tengo hambre, ya estoy en ayuna. Cortamos la grabación. Bueno, porque si no ya se va a poner inconveniente, ya se va a empezar a escuchar los ruidos que se producen.